Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Estamos una vez más en la sesión en vivo del curso Redacción de Documentos Administrativos. Reciban el saludo de la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien les va a estar acompañando en el seguimiento de este aprendizaje, de este curso, ¿verdad? Estamos hoy en la segunda sesión. Vamos a visualizar. Ahí está la diapositiva. Por favor, me confirman si se me está escuchando claro y si además está fundiendo la diapositiva una tras otra, por favor, para poder continuar y que por ahí no se me esté escapando ninguna conexión por aquí. ¿Sí? Se me está escuchando claro, ¿no? Muchas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas todos. Veo que están ya varios incluidos, ¿verdad? ¿Qué nos dice por aquí? ¿Qué nos dice Octavio Paz? Él nos dice que la poesía, para él, es la memoria de la vida, ¿verdad? Siempre cuando un literato crea una poesía, en este caso, siempre lo hace como testimonio de vida, ¿verdad? Y se convierte en este momento, pues, una poesía como la memoria de la vida, ¿no? Como una experiencia más de la vida demostrada y hecha poesía, ¿no? Y los archivos son su lengua, dice, ¿no? Entonces tenemos que contar con los archivos, que son un grupo de documentos importantes que forman parte de todo el acervo documentario de una institución y forma parte de su memoria y de su historia, ¿no? Tal como la poesía que nos dice Octavio Paz. Y de esta manera, pues, es cuando tomamos en cuenta la importancia que requiere apoyar en esta redacción de documentos administrativos. Puede formar parte de esta redacción un autor de documentos o un asistente, ¿verdad? A veces hay analistas también quienes realizan esta redacción de documentos, ¿no? Llámese documentos importantes como las llamadas fichas técnicas, ¿no? O las llamadas informes técnicos, que de hecho lo hacen los analistas específicamente y son los que firman estos documentos importantes. Pero siempre se valen de un apoyo que puede ser un asistente o un gestor o un especialista, ¿verdad? Entonces hay todo un equipo que a veces se requiere para la redacción de un solo documento, ojo, ¿no? Va a depender mucho de la dificultad, de la necesidad del equipo humano que tenga que estar convergente para poder sacar este documento a la luz, ¿verdad? Hoy tocaremos, habíamos visto ya en la sesión 1 algunos fundamentos importantes de la redacción de documentos, ¿no? Alguna clasificación, un poco hablamos también de las jerarquías, de algunos tipos de clasificación de documentos básicos, y también hemos hablado de un formato básico, ¿verdad? Pero hoy ya tocaremos a fondo un poquito más cómo es que se clasifica este documento y cuáles son las técnicas que se utilizan para su redacción, ¿no? De hecho, que en las próximas sesiones, como en la 3, por ejemplo, vamos a tocar documentos administrativos, pero de transmisión. Luego vamos a hablar de los que son de constatación y juicio, y al final tocaremos las comerciales, ¿ya? Entonces, hoy veamos las técnicas de redacción administrativa. Tenemos que tomar en cuenta que antes de redactar, como cualquier proceso, tenemos que estar organizados con nuestra información, ¿verdad? Hablaremos de los conectores hoy, de las reglas gramaticales, ortográficas, sin caer un poco en el detalle específico que se tiene ya en la educación básica, ¿no? Entonces, por ahí, si alguno de ustedes requiere que incida un poco más, de repente en la última sesión o en la próxima, en reglas gramaticales, ortográficas, lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a hablar de las más básicas, ¿ya? Y de algunos errores comunes en la redacción administrativa. Empecemos entonces con la organización. Habíamos tocado en la sesión anterior también este bosquejo, y es importante mencionarlo también en la organización porque para poder, antes de redactar, para poder empezar a redactar, tenemos que tener una previa organización para esto, una previa planificación también. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar cuál es el mensaje a transmitir, tenemos que pensar también quién es el interlocutor, es decir, quién va a firmar, ¿no? O entre quiénes se van a comunicar, ¿no? También tenemos que pensar el soporte que vamos a utilizar, ¿verdad? O sea, es decir, qué tipo de documento vamos a tener que utilizar en este momento para poder transmitir este mensaje tan importante, ¿no? Y luego, pues, entraremos al proceso, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos de estas etapas, sabiendo que a veces pensamos en el mensaje y después pensamos en los interlocutores, ¿no? O también a veces pensamos, tengo que hacerlo de todas maneras escrito, tengo que hacerlo de todas maneras por correo electrónico, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos siempre
cualquier proceso que hay una etapa de planificación y organización para esto. Además, porque cada una de estas etapas me va a permitir conocer por ahí los ítems importantes que necesitamos para ello, ¿no? La planificación tiene una importancia tal, unos pasos exclusivos para poder realizarlo, ¿no? Para después recién plantearme una estructura y entrar en un estilo, en un formato representado, ¿no? A ver, cuando hablamos de planificación, por ejemplo, en ese momento vamos a pensar en definir claramente el propósito de mi documento, ¿no? ¿Qué es lo que deseo lograr con este documento? ¿Deseo comunicarme a un grupo de personas? ¿Deseo comunicarme a la más alta dirección de una institución? ¿Deseo comunicarme con una persona, un cargo especial, un jefe del departamento especial de mi institución, o sea, de manera interna, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a ver cómo me comunico con eso, qué le transmito. Si además le tengo que adjuntar algún documento evidencial sobre el proceso que voy a explicar, ¿no? Dentro del documento. La audiencia es justamente, voy a ir pensando en esta etapa, de a quién va dirigido, ¿no? Quiénes serán, en todo caso, los lectores de mi documento. Y cuando yo pienso en la estructura, tengo que pensar en la estructura básica que hemos tocado en la sesión anterior, en un título, ¿no? Y este título no siempre está al principio del documento. Generalmente al principio del documento, la mayoría de los documentos lleva un número, ¿no? El nombre del documento y un número, puede ser informe número 0010, por ejemplo, ¿no? Y enseguida van algunos guiones con alguna descripción de dónde salió el documento, ¿no? Con las iniciales de la oficina, ¿no? Lo vamos a ver ahora cuando toquemos el ejemplo específico de un documento, ¿ya? Bueno, debe ser claro este título, de todas maneras, cuando ya se trata de un documento mucho más grande, sí lleva hasta carátula, ¿no? Como son los manuales, los documentos planificadores grandes, entonces sí necesitan claramente tener un título específico. Y en ese título se debe reflejar el contenido importante del documento, ¿verdad? También dentro del documento, la estructura del documento nos lleva a veces a una introducción. Cuando se trata de un documento con ciertas partes y termina siendo a veces hasta un folleto, un libro o una revista, entonces sí requiere toda una página de introducción, ¿no? Pero si no lo es y termina siendo un documento de una página o de dos, al principio del cuerpo estamos dándole una introducción al tema, ¿verdad? No podemos olvidar de esto. Y en el cuerpo del documento ya pueden ir varias secciones, ¿no? Pueden venir subtítulos o solo distribuirse con párrafos también. Si es que es un documento corto, serán únicamente párrafos, ¿no? Pero si es un documento más largo, pues tendrá su índice, subtítulos, bueno, subtítulos en listas o en viñetas quizás, ¿no? Siempre tenemos que al final concluir con algo, ¿no? Resumir los puntos principales y por ahí destacando las acciones o decisiones tomadas en base a este documento, en base a un proceso plasmado en el documento, ¿no? Entonces, eso también se realiza no solo en los documentos largos, sino también en los documentos cortos, ¿no? Terminamos concluyendo o solicitando algo o presentando algo o mencionando que estamos adjuntando un documento importante, ¿no? Estos documentos también a veces requieren presentar anexos, generalmente evidenciales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de lo que se realiza en institución pública, les había mencionado que yo trabajo en una institución pública ya por muchos años, ¿no? Y se acostumbra mostrar evidencias de lo que estamos explicando, de lo que estamos diciendo en nuestro documento, ¿no? Que muchas veces son o fotografías o de repente cuadros estadísticos o por ahí algunos formatos especiales que son parte de, ¿no? ¿En qué más pensamos? Dentro de la organización de lo que quiero hacer, también empiezo a pensar le doy importancia incluso porque esto a veces es importante para mostrar no solo la imagen de la institución, sino también estar de acuerdo con las normas legales, ¿no? Ya las instituciones, por ejemplo, educativas, universitarias y hasta institutos privados que ya están licenciados, tienen que mantener un estilo de redacción clara, uniforme, homogénea en todos sus documentos, es decir, manejar tipos de letras para títulos y cuerpo diferentes, ¿no? Pero homogéneos para todos los documentos, ¿no?
Las tablas, por ejemplo, tienen ya cierta también fuente en cada uno de sus contenidos de la tabla, ¿no? Los cuadros estadísticos pueden incluso algunas instituciones manejar cierta gama de colores personalizadas, ¿no? Entonces, esto también se tiene que tener claro en el estilo de la redacción, ¿no? Hay que tener también, de hecho, claridad, o sea, usar un lenguaje claro, como les había dicho, y directo, ¿no? De todas maneras, evitar no solo jergas, sino anular las jergas. No se pueden mencionar jergas en este documento, ¿no? Por ahí, quizá no mencionar tantos tecnicismos innecesarios, ¿no? Hay informes que no son técnicos, entonces no hay necesidad de mencionar nombres técnicos, ¿no? Hay memorándums que son dirigidos de repente a grupos de trabajadores donde no necesariamente tienen que conocer los términos técnicos que se manejan para cierta función, ¿no? A no ser que sea referido a un área técnica, de repente de mantenimiento de software, entonces a ellos sí tenemos que referirnos con terminología técnica, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? El formato y la presentación. Ahí está claramente la tipografía, ¿no? Las fuentes legibles, el tamaño apropiado de letra, por ejemplo, utilizar lo que mucho se hace ahora es Arial o Times New Roman, ¿no? Que se maneja mucho en Word. Los márgenes, el espaciado, qué tipo de encabezados se usan, los pies de página, si colocamos el compaginado, ¿no? En nota de pie de página, al lado derecho, al centro, al izquierdo, superior, bueno, eso se define en los formatos que tiene la institución. ¿Ya? Y tenemos que pensar en una última etapa también cuando estamos ya en el proceso, en una revisión y edición. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encargan redactar una citación, ¿no? De repente hay que citar de manera personalizada, de repente ya, invitar de manera personalizada a cada uno de personajes que tengo en una lista que me alcanzaron. Me alcanzaron una base de datos de instituciones donde están los nombres de los más altos directivos y tengo que dirigir a ellos una invitación, ¿no? De hecho que conocemos ya algo de ofimática y sabemos pues que no tenemos que hacerlo uno por uno, ¿no? Por ahí tenemos que fusionar, de repente podemos utilizar algún tipo de herramienta especial dentro de Word o mezclarlo con mi base de datos en Excel. Bueno, ambas también pueden fusionarse, ¿no? Y crear espacios que me permitan personalizar la comunicación, es decir, colocar el nombre de cada uno de ellos, colocar su dirección, colocar su cargo, colocar la fecha y un agradecimiento de repente especial al final, en el último párrafo, personalizado, ¿no? Entonces, esto sí lo puedo crear, ¿no? Entonces, para esto, de hecho, que al final no me confío en lo que ha funcionado, pero tengo que realizar una revisión. Y para todo lo que hago, no solo en redacción, sino en todo lo que hago, siempre lo que nos encargan, tenemos que terminar con una revisión. Y en la redacción de documentos mucho más, ¿no? Y al leer, a veces hay modos de leer, ¿no? A veces uno hace lecturas rápidas. Sabían que cuando uno hace lecturas rápidas, a veces obvia la lectura de izquierda a derecha, que es la que comúnmente hacemos, ¿no? Sino que acostumbramos los que hacen algún tipo de lectura rápida, se lee salteándose algunas preposiciones, algunos artículos y se lee mucho en vertical, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ayuda a leer y comprender de repente lo que se quiere decir con el documento, ¿no? Para poder entender un poco el contexto de lo que estoy transmitiendo y ver por ahí si estoy ordenando el contexto también con un procedimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si por ahí tengo que leer también y ver si tengo errores gramaticales, ¿no? El uso de comas, puntos, punto y coma, dos puntos, etc., ¿no? Entonces, para eso tengo que hacer una lectura diferente, tengo que fijarme, por eso que les había dicho que ustedes tienen que ser un poco, lo que diríamos en nuestro grupo, un poco fijones, ¿no? Pero por ahí detallistas, ¿no? Es decir, fijarnos detalladamente lo que hemos escrito. Si estamos haciendo las pausas reales, con comas, con puntos y comas, con puntos seguidos o puntos apartes, que deben ser usados, ¿no? Evitar lo que les había dicho, que son las oraciones muy largas, ¿no? Cortarlas con un punto, para que la idea sea más concisa, ¿no? De tal manera que tenemos que, en resumen, revisar. Y a veces estamos leyendo tan rápido que obviamos esto porque a veces creemos que lo estamos al entenderlo nosotros y podemos
creer que los demás también entienden de la misma manera que nosotros, ¿no? Que somos lo que estamos leyendo, lo que estamos redactando. Y no es así. A veces también es permisible hacer leer a otra persona para que me dé su opinión de que lo que estoy escribiendo se está entendiendo y no solo entenderlo yo, ¿verdad? Entonces hay que hacer diferentes tipos de revisión. Revisión ortográfica, revisión de comprensión, ¿no? De la lectura, y una revisión por ahí de los nombres que a veces son la única manera de verificarlo es con una base de datos, ¿no? No voy a decir que todas las Ericas se escriben con K, por ahí puede ser una C, ¿verdad? Entonces, esto ya ahí sí no hay revisión ortográfica, la tengo que comparar con la base de datos, ¿verdad? Entonces, organizar la información de esta manera, pues, te ayudará a que los lectores comprendan fácilmente el contenido, ¿verdad? Y puedan entonces tomar decisiones que siempre tienen que ser informadas a través de un documento, ¿no? Basados en alguna evidencia real, ¿no? Un proceso real. Ahora, empecemos por aquí el uso adecuado de algunos tips de redacción, ¿no? Como son los conectores, por ejemplo, ¿no? Que son justamente esas palabras que nos permiten conectar hasta ideas o conectar dos palabras para que reúnan una idea, ¿no? Que justamente son palabras de transición, ¿no? A la que conocemos así, palabras de transición. ¿Qué cosas son los conectores? Los conectores en este caso textuales, porque hay conectores aritméticos, ¿no? Acá estamos hablando de conectores de textos, de palabras, ¿no? Son también palabras o pueden ser frases, ¿no? Que se utilizan justamente para unir oraciones o para unir palabras también o para unir párrafos en un texto, ¿no? Estableciendo siempre relaciones lógicas entre las ideas, ¿verdad? O sea, no hay que perder esa idea. Tampoco tengo que redundar y aclarar a cada momento una idea que ya le expliqué, ¿verdad? Su principal función siempre va a ser facilitar la comprensión y hacerlo un poco más ágil dentro del texto, guiar al lector a través de un flujo de información, ¿verdad? Haciendo una lectura que siempre sea más coherente, más fluida, más ágil, más amena inclusive, ¿no? ¿Cuáles son estas? Te requiere unir ideas, puede ser un I, estructurar de repente un texto, o guiar al lector, o añadir, o de repente sea muy necesario aclarar, ¿no? Entonces, si necesitamos aclarar y por ahí vamos a caer de repente en redundar un poquito, sí, pues, ¿por qué no? Tendríamos que hacerlo también. El unir ideas va a permitir, pues, que diferentes ideas dentro de un texto se conecten de manera lógica, ¿verdad? Y estructurar el texto va a ayudar más bien a organizar todo el contenido en secciones diferentes, claras, que pueden estar incluso divididas en párrafos, ¿verdad? Y de esta manera guío al lector. Ahora, ¿qué tipos de conectores tengo? De hecho, existen diferentes tipos de estos y cada clase pone de hecho manifiesto pues algunas relaciones de diversa naturaleza, ¿no? Entre ellas, causa puede ser de contraste, puede ser de consecuencia, puede ser de adición. Bueno, veamos alguna de ellas, ¿no? Vamos a ver por aquí. Tenemos algunas que pueden ser de adición o llamadas aditivas, ¿no? Estas sirven para añadir más información relevante a una afirmación ya previa, ¿cierto? Existe a otras que pueden ser de contraste, es decir, que para presentar ideas opuestas necesito conectar con algo para contrastar esta información, quizá hasta para comparar, ¿no? Unas de causa y efecto, es decir, para explicar una razón, el porqué de algo, ¿no? Digo, he decidido cambiar el horario porque el tránsito en nuestra ciudad ha empeorado, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un porqué ahí que me aclara, que me indica la razón de, ¿no? Conectores de secuencia, es decir, para continuar una tras otra, para ordenar ideas o pasos en un proceso generalmente, ¿no? Puedo decir, primero acudimos a la más alta dirección para que nos escuchen y nos reunimos tal fecha. Segundo, nos agrupamos en comisiones y decidimos reunirnos y convocar a la más alta dirección. En tercer lugar, hemos debatido tal día, bueno, y así, ¿no? Finalmente, puedo terminar con finalmente, llegamos a un consenso con los siguientes acuerdos, ¿no? Entonces, esto me ayuda a tener una secuencia
de lo que al final quiero concluir, ¿verdad? Hay conectores también de ejemplificación, ¿no? Que sirven para nombrar un prototipo de repente relacionado con algún enunciado, ¿no? ¿Qué más? Hilativos, algunos que son consecuentes, ¿no? Que proveen un argumento, pero que va hilado con otro, ¿no? Que va muy necesario que esté consecutivo con este, o sea, muy continuador de este, ¿no? ¿Qué más? Los conectores adversarios también existen, que son los conectores que expresan contraposición, contrariedad, ¿no? Y bueno, porque a veces uno no está muy de acuerdo con lo que dice, pero lo afirma y dice, en contraposición se manifestaron 3 integrantes de la reunión para opinar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, de esa manera lo explico, ¿no? Los de resumen, que cuando digo en resumen, en conclusión, para resumir, puedo decir también en definitiva, estuvieron de acuerdo el 50%, ¿no? Entonces, de esta manera, sintetizo y resumo lo que al final se tiene como consenso, podríamos decir, porque si fue por votación, ya tiene que la mayoría, bueno, en este caso todos, asumir lo que dijo la mayoría, ¿verdad? Si se ha dicho por votación. Veamos ahora algunas reglitas gramaticales, ¿ya? Y aquí tenemos algunos más, a ver. Los de adición, que son, acá están los ejemplos, pueden ser además, aparte, encima, de igual forma, ¿no? Aquí al costado derecho ven un ejemplo que dice, hay que hacer la tarea para mañana. Además, hoy no ibas a hacer nada igualmente, ¿no? No conduces bien por la noche porque necesitas gafas. Aparte, ¿con qué coche vas a ir, no? Y de esta manera es un ejemplo pues para agregar algo. Estamos utilizando el además por aquí, ¿no? El aparte también, ¿no? Por aquí tenemos algunos de contraste, ¿no? El producto es de alta calidad, pero su precio es demasiado elevado, ¿no? Estamos utilizando un contraste ahí, que es en este caso el conector de contraste vendría a ser pero, ¿verdad? El proyecto fue exitoso, sin embargo, enfrentamos algunos desafíos inesperados, ¿no? Por ahí hay un contraste de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que fue exitoso y por acá hay como una pequeña contradicción, pero enfrentamos algunos desafíos, que no es ni tanto, sino es una explicación más de la importancia que se le da al proyecto que fue exitoso, pero claro, trajo algunos desafíos que tuvieron que enfrentar, ¿verdad? Porque nada es fácil. En un equipo, así sea muy multidisciplinario, con todos los especialistas, bueno, siempre traen desafíos que enfrentar en el camino, ¿verdad? Aunque la propuesta fue bien recibida, aún hay aspectos que deben mejorarse, ¿no? Es otro ejemplo más. Entonces, estos son los de contraste. Por acá tienen causa y efecto, ¿verdad? También tienen algunos ejemplos. Este material va a estar disponible, sí, ya está disponible con GCAP para que se los alcance en la medida de lo posible, ya para que lo puedan leer. Es simplemente leer los ejemplos y comparar por qué vendría a ser una causa-efecto. Los de secuencia, que es justamente las que me explican el paso a paso de algún procedimiento, ¿no? Y aquí está. Primero, revisaremos el presupuesto del proyecto para asegurar que todos los gastos estén correctamente asignados. Luego, discutiremos las estrategias de implementación y los plazos correspondientes. Terminamos la fase de planificación, después comenzaremos con la ejecución del proyecto, ¿no? Y el equipo revisó todas las sugerencias. Finalmente, se tomó una decisión sobre el plan de acción, ¿no? Entonces nos comienza a explicar el paso a paso de un proceso ya ocurrido, ¿verdad? De ejemplificación, aquí hay varios, ¿no? Para que pues, se utilice el por ejemplo, el cómo, tal como, es decir, todos estos pueden ser ejemplificados, ¿no? Los hilativos o consecutivos, ¿no? Que quieren, y a veces explican una consecuencia de, explican una razón de, ¿no? Por ejemplo, llamé a Laura el otro día para ver cómo le había ido en la entrevista. Entonces, cuando contestó, me enteré de todo. Dice, ¿no? Julio está bastante decepcionado contigo desde ayer, por lo tanto, dudo que te ayude con el jardín. Entonces, siempre está este conector, que en este caso es por lo tanto, y en el anterior fue
entonces, ¿no? Por ende también, en consecuencia, así que, así pues, también son conectores hilativos o consecutivos, ¿no? Concesivos, que no es lo mismo que consecutivos. Concesivos quiere decir que voy a eh, afianzar algo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, no teníamos mucho dinero en esta época, aún así, o sea, a pesar de, ¿no? O sea, lo que explico es que de todas maneras lo logré, ¿no? Es un concesivo, lo logró, lo hizo, ¿no? Pudimos fundar una de las empresas más exitosas del sector, ¿no? Entonces, de todas maneras, igualmente también son conectores, en este caso, concesivos, ¿no? ¿Por qué nos sirven los conectores? Los conectores nos afianzan y nos unen mejor las palabras y nos explican mejor de lo que está sucediendo en ese párrafo, ¿no? Entonces, permite que a veces la oración sea un poquito más larga de repente, pero se entiende. Se entiende porque hay como una pequeña pausa en este conector, ¿ya? Entonces, de esa manera se vuelve más explicativo lo que quiero decir. Es lo que nos ayuda estos conectores, ¿no? Los explicativos, pues ya quiere redundar un poquito en lo que te está diciendo, ¿no? Con un es decir, con un o sea, con un dicho de otra forma. Son redundantes de todas maneras. Es decir, acá estoy explicando mínimo 2 veces algo, ¿verdad? Que en ocasiones es necesario. Ojo, no siempre, ¿ya? Lo que intentamos siempre de cuando hacemos un documento, no alargarlo mucho, ¿no? Si vamos a por ahí redundar en algo, bueno, que sea realmente súper necesario y que esté en el tema central de mi documento, ¿ya? A ver, veamos por aquí algunas otras, ya, sí. Quiero aprovechar aquí, ahorita en este momento, hacer una pausita para poderles decir algo importante. Que, bueno, todo habían visto porque ustedes todas las sesiones del Instituto GCAP, que da de manera gratuita las sesiones en vivo, ¿no? No les pone ninguna condición, pero les da la gran oportunidad, y para esto les digo que aprovechen la oportunidad de obtener un certificado de GCAP, ¿no? Fortalezcan en su CV y se convierten así pues en un destacado en su próximo trabajo, ¿no? Aumenten sus conocimientos y obtengan además el aval internacional de la Google Workspace for Education, ¿no? Es un aval importante que tiene el Instituto GCAP. Separen su certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Esta promoción, ojo, está únicamente válida hasta el 2 de abril, ¿ya? Ojo, el certificado desde 50 soles o 14 dólares, hasta el 2 de abril. Aprovechen ya y no dejen pasar esta oportunidad y sean así pues un profesional altamente competitivo, ¿ya? Recuerden pues que GCAP, Instituto GCAP estará siempre comprometido con la enseñanza con ustedes y todos los que puedan acudir. Les dejo el enlace del WhatsApp para que se puedan comunicar oportunamente con GCAP. A ver, por aquí. Y no desperdicien esta gran oportunidad. De hecho, no es condicional a asistir al curso, pero es una oportunidad que la pueden descuidar en algún momento y justo cuando lo creen necesario ya se perdieron la oportunidad de tener el certificado, ¿ya? A ver, aquí tenemos algunas reglas gramaticales, ¿no? Ojo, no son, hay una gran diferencia entre gramatical y ortográfica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Conocen esta diferencia? ¿Por qué? ¿A qué se refiere si la gramatical es diferente que la ortográfica? ¿Sí? A ver, escríbame un sí o un no. ¿Entiende la diferencia entre las reglas gramaticales y reglas ortográficas? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos entienden esa diferencia, si no se los aclaro. Mi pregunta es, ¿entienden todos la diferencia entre reglas gramaticales y reglas ortográficas? Los leo en el chat. Respondan por ahí con un sí o un no, a ver si están atentos. Uy, 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 nadie responde. ¿Qué pasó? ¿O no están atentos a la pregunta o no se entendió? Con confianza, si no díganme, no se entendió la pregunta, ¿eh? La repito y si no me responde nadie, la aclaro de todas maneras, ¿ya? A ver, ¿entiende la diferencia entre reglas gramaticales y reglas ortográficas? ¿Sí o no? En el chat.
¿ya? Algunos sí, la mayoría sí, algunos no, ¿ya? ¿Listo? Sí, puede ser un poco confuso porque a veces esta parte se corre mucho en la educación básica, ¿sí? Y de hecho, pues, se da la diferencia. Se dice, bueno, empecemos con las reglas gramaticales y después empecemos con las reglas ortográficas y nos centramos en cuáles son las reglas, ¿no? Y empezamos con los ejercicios, empezamos con la parte muy práctica, por ahí los clásicos dictados, ¿no? En el colegio, en la educación básica hemos hecho eso, ¿verdad? Pero por ahí se nos escapa la palabrita. ¿Y cuáles son las reglas ortográficas y cuáles son las gramaticales? Las reglas gramaticales son las pautas que nos dan para saber cómo escribimos las oraciones, cómo pausamos entre ellas. Es decir, en las reglas gramaticales son el uso de concordancias entre sujeto y verbo, si hablamos del plural, del singular, de por ahí del género masculino, femenino, el uso de artículos, el uso de pronombres, el uso de la coma, del punto aparte, punto seguido, todas esas reglas son gramaticales. Y las ortográficas son las que se refieren a cómo escribimos la palabra. Por ejemplo, si escribo útil, si escribo útil, lo debo tildar, es decir, debo ponerle ese palito que va arriba en una de las vocales, ¿no? Eso es una regla ortográfica, ¿no? Porque es la que me va a decir cómo se escribe la palabra, ¿no? En qué casos escribo casa con Z y en qué momentos escribo casa con S, ¿no? Es también una regla ortográfica, ¿ya? Empezaremos con las reglas básicas por ahí, gramaticales, ¿no? De hecho que no vamos a poder ver todas las reglas gramaticales, pero por aquí les dejo varios ejemplos para que ustedes también los van leyendo y lo repasen con el material, ¿ya? Pero las reglas gramaticales se refieren justamente, en este caso, hay una presente, a la concordancia gramatical entre sujeto y verbo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando yo tengo una oración donde tengo un sujeto y tengo un verbo, no puedo decir la, la señorita cayó y explicó lo acordado por él, ¿no? No. La señorita se cayó y alguien explicó lo acordado por él. No, ¿no? Porque si estoy hablando de una señorita, no puedo al final referirme con él, ¿no? O no puedo decir el manzana, ¿no? O la papel, o el impresora comenzó a fallar, ¿no? Entonces, ahí no hay una concordancia entre mi sujeto y en este caso el artículo, el verbo también podría ser, o el número. ¿A qué se refiere una concordancia con número? ¿No? No puedo decir, por ejemplo, que las cosas estaba junto, ¿no? ¿Por qué? Porque el estaba se tiene que pluralizar si estoy hablando de las cosas, ¿no? O los archivos se digitalizó, ¿no? Si estoy hablando de los archivos, estoy hablando ya en plural. Se digitalizaron entonces, ¿no? Hay que pluralizar también eso. Es la concordancia que tenemos que hacer. Ahora, lógico que nosotros conocemos las palabras comunes de que si en algunos casos tiene que estar muy concordante con mi verbo, lo tengo que pluralizar porque si no, suena mal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque lo tenemos ya de memoria en el momento que hablamos, lo hablamos correctamente y por ahí si hay algún error, lo pescamos al momento, ¿no? Y no me voy a acordar de que, sí, fue una no concordancia gramatical entre sujeto y verbo. De repente ni eso no tengo que ni siquiera memorizármelo, ¿no? Pero sí las oraciones pueden sonar mal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo manejo alguna lengua extranjera y son nativos de una lengua diferente a la del español? Por ejemplo, los que son quechuas, ¿no? Que son naturalmente quechuas, nacieron quechua y hablan en la familia con quechua. Sí pueden tener alguna disconcordancia, ¿no? Entonces, ellos tienen que revisarse un poco las reglas para esto, ¿no? O los extranjeros que vienen también de habla inglesa o francesa o de otro que no sea latino, también pueden manejar esta disconcordancia y pues sí tendrán que repasar un poco más el español, ¿no? Pero a veces también nos queda de costumbre, ¿no? Del hogar, que a veces traemos unas ciertas disconcordancias que no las manejamos, ¿no? Y tenemos que dejarnos corregir, ¿no?
Y no porque mi lengua esté mal hablada porque yo vengo de una lengua nativa, sino porque tengo que estar adecuado también al momento de escribir. Y es donde sí se puede notar un error garrafal, ¿no? Aquí a la izquierda dice, el informe de ventas de este mes son muy detallados, ¿no? Entonces, ahí claramente, si estamos hablando de el informe, ojo, cuando vemos una cosa así podemos decir detallados, está bien, está en plural porque estamos referidos a las ventas, ¿no? Pero a ver, esto que están diciendo que son muy detallados, ¿a quién se refiere? ¿A las ventas o al informe de ventas? Se refiere al informe de ventas. Entonces, el informe de ventas, porque es un documento, el informe de ventas, bueno, de todo lo que contiene ahí, en lo que está detallando sobre ventas, de este mes, seguimos hablando del informe como la parte principal, ¿no? Son muy detallados. En este caso no correspondería poner que el informe son muy detallados, sino tendría que decir el informe de ventas de este mes es muy detallado, porque estamos hablando de el informe, ¿no? En el segundo ejemplo dice, las reuniones de equipo es todos los lunes. Y es lo que a veces sí yo he escuchado hablar así, las reuniones de equipo es todos los lunes, porque lo hablamos tan rápido que a veces nos podemos olvidar de que no estamos pluralizando o concordando el plural, en este caso, en concordancia con el sujeto, ¿no? En este caso, el sujeto es las reuniones de equipo. Y las reuniones de equipo son varias o son una sola. Si son las reuniones de equipo, son varias, mínimamente dos. Entonces no podemos decir es, tendríamos que decir son, como dice al lado derecho, ¿verdad? Entonces tenemos que concordar y por ahí revisar a veces estas oraciones cuando las vamos leyendo, si concuerda con lo que está, con mi sujeto y sobre todo con mi verbo, ¿no? A ver, un repasito en la siguiente oración, porque aquí ya la estamos viendo, a ver. Y acá estamos concordando también gramaticalmente sujeto-verbo, a ver. En la siguiente, a ver, esta oración está muy fácil. Ellos trabajaron en el proyecto durante. Ya, vamos a ver otra por ahí. Ya, aquí, bueno, ¿cuál es el sujeto? El informe final está bien redactado. ¿Cuál es el sujeto? A ver, ¿me pueden decir por ahí en el chat? Yo sé que esto es fácil, pero quiero estar totalmente segura. Así es, ¿verdad? Que en este caso pues está sencillo porque está adelante, ¿no? No siempre el sujeto está adelante, a veces está por ahí metidito, dependiendo de cómo redactamos, pero un documento formal generalmente también, generalmente, ¿no? Mantiene su orden entre sujeto, verbo y complemento del predicado, ¿no? Entonces, ese es el orden con que casi siempre se mantiene en una redacción formal. Pero no está de más conocer también que a veces se puede interponer en el medio, ¿ya? Entonces, a veces puede ser un poco difícil verlo, ¿no? A ver, vamos a ver por qué hay un error acá en el lado izquierdo. Dice, el informe final está bien redactada, obviamente, ¿no? Está muy clara ahí el error, ¿no? Si estamos hablando del informe, el informe está referido con género masculino, entonces tengo que terminar con redactado, ¿no? La reunión fue muy productivo. A veces hay personas que pueden hablar tan rápido que decimos muy productivo y no nos dimos cuenta que por ahí cometió un error y además lo traslada a un escrito, ¿no? La reunión, de hecho, que ya se refiere a la parte femenina y se tendría que ser en este caso productiva como está a la derecha, ¿verdad? Claridad y precisión. A ver, ¿a qué nos referimos con la claridad y precisión? Veamos el ejemplo de la izquierda. Dice, el informe que debía ser entregado la semana pasada, pero se retrasó debido a problemas técnicos que ocurrieron durante el proceso de recopilación de datos, finalmente se completó y se envió ayer por la tarde a todos los miembros del equipo. ¿Se dan cuenta cuántas oraciones? A ver, miren al lado izquierdo, ¿cuántas oraciones hay en el lado izquierdo? A ver, díganme por ahí. Si están prendidos los micrófonos, podrían participarme y decirme por qué, cuántas oraciones son y por qué quizá. A ver, ¿cuántas oraciones se identifican en el lado izquierdo?
A ver, lo quiero leer. ¿Alguno identifica una oración, dos oraciones, tres oraciones? A ver, los leo, están atentos. A ver, quisiera que todos me contesten. Acá son en sala 129 menos yo y mi proyección. Son 127 personas que deberían contestar. Uno, dos oraciones. Del lado izquierdo, ¿ah? Tiene un poquito de dudas Ruth y me menciona tres con duda, ¿ya? Bien. Dos oraciones, dice Richard, Nancy, cuatro oraciones. De hecho, que este párrafo es larguito, ¿no? Es larguito. Entonces, es lo que están viendo, ¿ya? Tres oraciones del lado izquierdo, Juan, del lado izquierdo. Tres oraciones. Dos oraciones se encuentra el nivel. ¿Listo? Tengo duda, tres oraciones. Claro, ¿por qué la duda? Porque el lado izquierdo está largo. De hecho, que el lado derecho también y dice lo mismo, ¿no? A ver, de Nachelis, Ricardo Rivera me dice una sola, y todos los demás me dicen dos, tres, y por ahí uno, cuatro, ¿verdad? Ya, veamos por qué es tan confuso esta oración de la izquierda. Una oración se determina, ojo, una oración se determina, no lo he puesto en mi material, pero yo creo que es fácil recordar si no lo anotan por ahí. Una oración se determina cuando al final le ponemos un punto, sea punto seguido, sea punto aparte o sea punto final, pero una oración siempre, siempre termina con un punto. El lado izquierdo, ¿cuántos puntos hay? Solo vemos uno, ¿cierto? El punto final en este caso. Solo hay un punto. De hecho, que hay dos comas por ahí en el intermedio que me hacen ciertas pausas, pero solo hay un punto. Quiere decir que solo es una oración. Ahora, pero es muy larga para hacer una oración. Y sí, es muy larga para hacer una oración, por eso es que se puede dispersar la idea. Si lo leo varias, si lo leo solo una vez, por ahí puedo decir, uy, ¿qué me quiso decir en esta oración? De hecho, que me habló del informe porque así inició y me pone una coma. ¿Pero qué me dijo? De repente no me aclaró tanto porque alargué mucho mi oración. Sin embargo, del lado derecho dice, y ya en el lado derecho ya vemos dos oraciones porque hay dos puntos. La primera oración dice así, el informe que debía ser entregado la semana pasada se retrasó debido a problemas técnicos durante la recopilación de datos. Punto. Ahí terminó mi primera oración del lado derecho. Finalmente, se completó y se envió ayer por la tarde a todos los miembros del equipo. Punto. Otra oración. ¿No? Está mucho más claro, ¿verdad? Porque puedo hacerle la pausa necesaria, ¿no? A veces nos han dicho a veces que los peruanos a veces cantamos un poco en algunas partes, pero a veces cuando le damos cierta entonación a algo, se comprende mejor, ¿no? Entonces, eso a veces tenemos que ejercitar esa manera de leer y sobre todo cuando estamos con un grupo, entonces para poder dar a entender lo que queremos decir, ¿no? Cuando tenemos que leer en voz alta las normas legales, y ojo, las normas legales, ustedes van a ver que las oraciones sí a veces son bien largas y muchas comas. Es justamente porque sustentan, sustentan y sustentan mediante la norma legal y otra más, ¿no? Y lo que ocurre también en las normas legales es que cuando sustentan con algo, con una norma legal, no solo ponen tal como lo indican el decreto supremo número tanto, guión 2022, guión Mineu, ¿no? Sino que además tienen que colocar de qué se trata esa norma legal en resumen. Entonces se pierde a veces y hay que tomar mucha atención en la lectura a veces de una norma legal, ¿no? Pero bueno, en resumen, para tener esta claridad y precisión como está en este ejemplo, te recomiendo pues que las oraciones largas sean ordenadas o mejor las acortamos, ¿ya? ¿Qué es lo que ha sucedido acá, no? Lado derecho lo acortamos y nos quedamos con dos oraciones del lado derecho y no con una oración como la que está del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, resumamos esta parte que quiero que se les grabe. Todas las oraciones siempre las determinamos porque terminan en un punto, ¿ya? Otro ejemplo de claridad es acá, dice al lado izquierdo, dice,
El gerente habló con el personal sobre los cambios en el horario de trabajo. Esto se hará de manera que todos estén informados. Acá a la derecha ponen, el gerente discutió con el personal los cambios en el horario de trabajo que se implementarán a partir de la próxima semana, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está explicando un poco mejor que el gerente ha discutido, ¿no? Ojo, una discusión no necesariamente significa un conflicto, ¿ah? Discutir significa recoger ideas y establecer el llamado feedback para poder ponerse de acuerdo y llegar a un consenso final entre ambas partes, ¿no? Entonces es mucho más explicativo que mencione, porque a veces necesitamos de repente aclarar esto y decir que el gerente discutió con su personal, ¿no? Los cambios de horario de trabajo que se implementarán a partir de la próxima semana. Es decir, se pusieron de acuerdo, lo discutió con ellos, ¿no? Sin embargo, en el lado izquierdo estamos poniendo que el gerente habló con el personal sobre los cambios, o sea, les impuso, les dijo nada más los cambios que van a haber, ¿no? Sin embargo, acá al lado derecho sí estamos diciendo que discutió con ellos, ¿no? Entonces hubo un acuerdo al final. Ponen al final, para asegurar que todos estén informados, se enviará un correo electrónico detallado con el nuevo horario y se colocará una copia en el tablón de anuncios. En cambio, acá al lado izquierdo dice, esto se hará de manera que todos estén informados, pero no me explica cómo, ¿no? En este caso hay que dar un poco más de detalle y decir cómo. En este caso están anunciando que va a ser por correo electrónico, ¿no? Y que además se va a colocar un aviso, una copia en el tablón de anuncios, ¿no? Entonces de esta manera soy más claro. Otros signos de puntuación, bueno, hay que tomar en cuenta de que tenemos que conocer los usos de los puntos y la coma, ¿no? Acá les dejo dos ejemplos de ellos que es fácilmente leíble, ¿ya? El punto y coma también que nos permite hacer una pausa un poquito más larga, inclusive a veces para aclarar un poco más o para separar a veces los conectores que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, se acostumbra, no siempre, se acostumbra separarlos por punto y coma, ¿no? Para hacerle una pausa antes de decir sin embargo y empezar con él, aún hay áreas que requieren mejoras, ¿no? Para realzar un poco la importancia de ese sin embargo, sobre todo para resaltar lo que sucedió antes y lo que viene después, ¿no? Este es el punto y la coma. Los dos puntos, pues es muy sencillo, ¿no? Ojo, los dos puntos pueden ser dos puntos aparte o pueden ser dos puntos seguidos. Los dos son totalmente válidos, ¿no? Generalmente los dos puntos seguidos son para enumerar algo, ¿no? De hecho, acá hay un gran error. No puedes poner lista, dos puntos, los documentos necesarios son, ¿no? Tengo que hilar un poco mejor esta información. Quizás no sea necesario poner lista, sino directamente los documentos necesarios son, ¿no? Entonces, de esta manera puedo hacerlo así. El uso de la B, ¿no? Que es justamente la mayoría, ojo, en todas las reglas, sobre todo el uso de letras, ¿no? Siempre hay casos especiales, ¿ya? Entonces, esta es una regla general, ¿ya? Las palabras que terminan con hable, con habilidad, con amable, como amable, admirable, son palabras que generalmente se escriben con B. Nos ayudará mucho más la lectura, ¿no? Nos va a ayudar mucho más esto. Se dice que estadísticamente uno aprende mejor las reglas leyéndolas, o sea, practicándolas, haciendo una lectura diaria de todo, hasta las lecturas que te gusten, las lecturas de diversión también, no solo las que sean netamente de tu trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde más te diviertes, donde más empatía tienes, ¿no? Donde más te integras a veces con la historia y le tomas mucho más atención en lo que algo que a ti te gusta. Y es que cuando uno integra su educación en algo que le gusta, la interioriza mejor, ¿no? Entonces, difícilmente pues en una norma legal que es a veces un poco más fría, ¿no? Pero entonces el uso de la B, como le digo, y el uso de varias letras, la V, la H, ¿no? Que a veces pues, solemos tener errores, la M, la P, ¿no? Todas estas letras, la Z, ¿no? Son términos generales, ojo, ¿ya? Siempre tienen que reforzarse con la lectura. Aquí está, por ejemplo, algunos casos del uso de la V, ¿no? Que ver y todos sus familia de palabras de ver también, que terminan en ivo o iva, también son los que generalmente se escriben con V, ¿verdad? El uso de la C, que a veces confundimos con la S, o algunos casos con la Z, ¿no? Palabras que terminan en ción, acción, decisión, educación, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay ciertas zonas en las que el uso de la V se trabaja mucho con la pronunciación, ¿no?
En buena parte de Arequipa, por ejemplo, dicen activo, ¿no? Y juntan el labio inferior con los dientes superiores, ¿no? Y no pronuncian como la B con los dos labios, ¿no? Utilizan ellos, cuando pronuncian la B, que es la B de bueno, ¿no? Entonces juntan los dos labios. Y algunas personas para decir la V, activo, juntan el labio inferior con los dientes superiores, ¿no? Entonces son maneras también de acostumbrarse a reforzar esto, ¿no? Para ellos sí, de hecho, les resulta un poco más fácil la escritura, ¿no? Pero bueno, no todos acostumbrados a acá, por ejemplo, en Lima, pronunciamos la V como la B también, ¿no? Y bueno, y también en diferentes países latinoamericanos pronunciamos ciertas letras de forma distinta, ¿no? La C, por ejemplo, hay en muchos lugares, en España, por ejemplo, bueno, también tienen diferentes tipos de pronunciación en España, pero la C también, en algunos casos, se pronuncian como la Z, ¿no? Entonces, por ahí nos crea alguna confusión para nosotros, ¿no? Bueno, el uso de la S, ¿no? Que puede confundirse también con la Z y la S, ¿no? Pero acá hay algunos casos, algunos ejemplos que pueden tener. Aquí también la Z a veces sí la entendemos muy bien cuando nos referimos a palabras que se refieren a aumentativos, ¿no? Esto sí es mucho más fácil para nosotros identificarlas, ¿no? Todos los aumentativos que terminan en aso, vaso, entonces sí, es de hecho con Z, ¿no? Estas sí ya son las reglas ortográficas. A ver, las reglas ortográficas. ¿Ustedes conocían estas reglas ortográficas, los tipos de palabras, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula? ¿Las conocían? De hecho que la hemos escuchado hablar, ¿no? Pero las tendremos bien interiorizadas, sabremos bien qué significa cada una de estas palabras. Acá no vamos a entrar mucho en el detalle de la aguda, pero sí preparé este cuadro por si acaso necesitan repasar algo, ¿ya? Así que ahí se los dejo, pero se los leo ahí rápidamente, ¿ya? La aguda, bueno, toda palabra de hecho tiene un acento, ¿verdad? Tiene una fuerza de voz en algún tipo de sílaba, ¿cierto? Y hay ciertas sílabas que no llevan la mayor entonación, es decir, por ejemplo, en la palabra reglas, la mayor fuerza de voz la tengo en la primera sílaba, ¿no? Pero cuando hablo de número de sílabas, generalmente nos referimos comenzando por el último, ¿ya? En este caso, ordenamos el orden de las sílabas en orden final, es decir, es decir, si decimos reglas, no vendría a ser, no la vamos a decir como primera, sino como penúltima sílaba, ¿ya? Entonces tenemos la mayor entonación en reglas en la penúltima sílaba. Entonces, reglas es una palabra así. Ortográficas, ¿dónde tiene la mayor entonación? ¿O qué sílaba tiene la mayor entonación? Ahí es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque está gra. Entonces, gra, ¿qué número de sílabas será? ¿Será la última? ¿Penúltima? No, será la antepenúltima, ¿verdad? Entonces, esa es la entonación que tienen las sílabas en cada una de las palabras. En el caso de las agudas, la acentuación en este caso, me refiero a la mayor fuerza de voz, será en la última sílaba, ¿cierto? En la grave será en la penúltima, la esdrújula en la antepenúltima y la sobresdrújula será la antepenúltima. La ventaja de la esdrújula y de las sobresdrújulas es que todas se tildan, todas. Sin embargo, la aguda y la grave sí tienen una diferencia, ¿verdad? La aguda tiene una condición, ¿no? Sí termina en NS o vocal, ¿no? Como acá la ven. Que canción, sí, comeré, sí, pero calor y pared, no, porque no terminan en NS y vocal. Y las graves, al contrario, estas se tildan si no terminan en NS y vocal. Por ejemplo, frágil, lápiz, sin embargo, calzado y examen, no. ¿Alguno de ustedes le ha puesto tilde alguna vez a la palabra examen? ¿O han leído por ahí algún texto donde examen lleve tilde? ¿Alguna vez se han encontrado con un texto donde examen lleve tilde? Yo sí me he encontrado con varios textos en los que examen lleva tilde, ¿no? Pero sin embargo no, por regla no lleva tilde, ¿no? Exámenes ya es otra palabra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las palabras monosílabas?
que son fe, te, sol. Por regla general, ningún monosílabo lleva tilde. Ninguno, ninguno debe llevar. Ay, ustedes dirán entonces, ¿por qué la fe lleva tilde? Porque queremos ponerla, porque queremos adornarla, pero fe no lleva tilde. ¿Y por qué te sí lleva tilde? Ah, eso sí, algún te, el te de tomar, lleva tilde, y el te de decir te quiero, te necesito, eso, esta te no lleva tilde, porque te necesito, te quiero es un pronombre, ¿no? Y te de tomar es en este caso un sustantivo. Para diferenciarlos es que se coloca la tilde. Se llama esto un acento diacrítico, ¿no? Y bueno, entraríamos en más detalles en estos casos de las reglas ortográficas, de hecho, de las tildes, porque hay muchos, muchos casos especiales, ¿ya? Entonces, si requieren más explicación sobre esto, por ahí podrían hacer algunas preguntas específicas sobre las tildaciones en todo caso. Ya si ustedes han visto, no, pero yo he visto que esto se tilda y lo he visto en tal sitio, en tal libro importante, y me preguntan a ver a mí, en su opinión, si se tilda o no, ¿ya? Veamos aquí algunas técnicas de revisión y corrección de textos, ¿no? La lectura en voz alta nos puede ayudar si estamos en un equipo, sí, ¿no? Si estamos trabajando en equipo, porque hoy cada cosa se hace siempre en grupo, entonces en este caso esa actividad también, estamos redactando de repente un informe técnico importantísimo y tenemos que revisarlos entre todo el equipo, ¿no? He visto, por ejemplo, que en esta etapa se están haciendo las actualizaciones de los reglamentos de planificación en las instituciones que recién se están implementando su personal jerárquico, ¿no? En la mía, por ejemplo, está sucediendo eso y se está actualizando en este caso algo que ya la Dirección General lo hizo en enero y febrero, pero como ellos ingresan recién en estos meses a trabajar, entonces hacen una actualización y para esto se revisa. Y en este caso se está haciendo pues la lectura en voz alta o la lectura a través de las comparticiones de pantalla a través de los proyectores, ¿no? Para que todos puedan revisarlo, ¿no? Entonces, esta lectura en voz alta o lectura con equipo es a veces súper necesaria. Bueno, no necesariamente para un documento pequeño, un memo, ¿no? Yo creo que una lectura de vista puede ser suficiente para eso, ¿no? Una revisión en diferentes etapas. Es lo que a veces los documentos que hago yo, a veces que me encargan, necesito hacer, ¿no? Uno de ellos es la lectura de comprensión, ¿no? Una lectura para saber si está bien hilado el contexto, si está bien explicado el paso a paso de lo que quiero decir, ¿no? Y esa es una lectura rápida, ¿no? A ver, que no me falta esta idea, que esto de acá también me faltó, que tengo que explicar, tengo que referirme al anexo que estoy exponiendo a la parte final. Bueno, y esto me permite una revisión, una lectura rápida será suficiente, ¿no? Pero también hay otra etapa de la revisión en la que tengo que hacer una lectura gramatical, ¿no? Si están bien hiladas las oraciones, si mantienen bien unas oraciones muy, muy largas, si están bien hiladas la parte de las comas, los dos puntos, ¿no? Por ahí. Y también, pues, finalmente la revisión ortográfica, ¿no? Donde si plasmé bien las tildes, por ahí de repente las mayúsculas que a veces se me pueden escapar, bueno, a mí se me escapan mucho, sobre todo cuando paso de un punto a otro y que he reconstruido de repente mi oración y me olvidé después de poner un punto, agregar un punto, cuando creé más oraciones, ponerle la mayúscula, ¿no? Entonces, siempre se tiene que hacer a veces diferentes tipos de lectura para poder pescar alguno de esos errores que pueda tener, que podrían ser garrafales incluso, ¿no? Hay que pensar también en la impresión del documento, ¿no? A veces no hay necesidad de imprimirlo en papel, muchas veces va a ser necesario nada más imprimirlo en un PDF para trasladar a otra área para su aprobación de repente, ¿no? Dividirlo por secciones, ¿no? Siempre tratando de esquematizar lo que voy sintiendo, ¿no? A veces, si yo voy mencionando un primero, un segundo, un después, entonces a veces es necesario mejor trabajar con viñetas, ¿no? Con viñetas numeradas de ordenación, ¿no? Entonces hay que ver bien cuál es la estructura que le doy dentro de todas las herramientas que tengo en mi procesador de textos para aplicarlas en mi documento, ¿no? Y poderla dividir en partes. Si el documento es largo, de hecho que tengo que trabajar también con subtítulos, ¿no? Que me puedan ayudar y referir lo que voy a explicar en ese párrafo nuevo, ¿no? Una lectura inversa
también, de repente terminando de atrás para adelante, de ver qué es lo que puse en las conclusiones y si están referidas a la introducción también, ¿no? Y si todo lo que concluyo, ¿no? Lo que esté escrito ahí, de repente con pausas también, esté también esquematizado en mi documento total, ¿no? Que no se me escape nada por ahí. Descanso también entre revisiones, ¿no? Si el documento es muy largo, pues no lo voy a poder revisar todo en un día, ¿no? Entonces tengo que ordenarme en varios momentos de mi trabajo para dedicarme un momento a este trabajo y o sea, una media hora hoy, otra media hora mañana, ¿no? Pero no todo en un día. ¿Por qué? Porque si no dejaría de hacer otras actividades también, ¿no? El feedback con un tercero, ¿no? Siempre tengo que traer a veces a otras personas a que me ayuden a revisar un documento. A veces son documentos que tienen información muy, muy sensible, ¿no? Que pueden ser notas, pueden ser resultados numéricos, ¿no? Que necesito otros ojos también para esto, ¿no? Uso de listas de verificación, ¿no? Tengo que por ahí ya tener un documento planificador de repente también de lo que voy a hacer y tengo que revisar y comparar con mi planificación a ver si lo plasmé en mi documento final, ¿no? El análisis de la consistencia, bueno, en este caso se refiere a ver si realmente puse lo más importante, ¿no? Así, si de repente solo me tengo que dedicar a una página y media, pues y tengo que poner todo el proceso en resumen y no se me tiene que escapar ninguno, ¿no? Entonces tengo que revisar si realmente fui conciso, ¿no? Y el uso de algunas herramientas de corrección que a veces también nos pueden ayudar, ¿no? Tenemos hoy varias herramientas a través de Internet, el Grammarly, por ejemplo, que nos ayuda mucho en la gramática, ¿no? El mismo Word también tiene algunas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, dejarnos guiar, pero ojo, no realizar exactamente lo que nos está sugiriendo Google o que nos está haciendo Grammarly o lo que nos está sugiriendo de repente el mismo Word. Ojo, porque no puede estar necesariamente en concordancia su diccionario con el mío. ¿Ah? Así que hay que tener mucho cuidado. Grammarly es uno de las herramientas, como les había mencionado rápidamente, que nos ayuda a corregir, ¿no? Tiene pros y contras, de hecho, ¿no? Tiene, por ahí es muy fácil de usar, de hecho, solo en este caso lo descargas y aparece este simbolito de la derecha en todo momento, que te va avisando en cómo corregirlo, ¿no? Te permite tener una corrección en tiempo real, sí, en el mismo momento que estás escribiendo, ¿no? A mí me interrumpe mucho, la verdad. Yo preferí cogerlo al final, ¿no? O sea, no tenerlo como alerta, sino configurarlo y ponerlo cuando ya yo termine de hilar, porque si no me distrae a mí particularmente. Ustedes pueden escogerlo si gusten, pero a mí me distrae mucho, ¿no? Entonces yo lo cojo al final generalmente, ¿no? Personalizable, sí, y es lo que yo hice, ¿no? Quise que no me salga la alerta, sino que al final yo misma pedir que lo haga, ¿no? Le pido al aplicativo que ahora sí, hazme la corrección, ¿no? Y que me lo sugiera, no que me lo realice, ¿no? Esto es lo que sucede en el celular. Nosotros podemos configurar también nuestro chat en WhatsApp para que nos corrija automáticamente. O también podemos decirle que nos sugiera la corrección para nosotros aceptarla, ¿no? En este caso, uno de los grandes contras es que no funciona con Word, ¿no? En este caso con Microsoft. Entonces, y por ahí no me ayuda mucho por ese lado, ¿no? Debes tener también un nivel de inglés aceptable porque utiliza también algunas terminologías de inglés, ¿no? Pero para los que tienen que corregir en inglés sí es bastante adecuado porque el inglés no maneja muchos órdenes gramaticales como nosotros, ¿no? En español, por ejemplo, los latinos, a veces utilizamos el adjetivo antes o a veces después del sustantivo, ¿no? Sin embargo, el inglés es de una sola forma, ¿no? Entonces, por eso es que sirve, Grammarly fue creado mucho más para la lengua inglesa, ¿no? Algunos errores muy comunes. Aquí les dejo para que lean como ejemplo, ya, porque está facilísimo de detectar. Les estoy poniendo cuál fue el error y cuál podría ser la corrección, ¿ya? Está fácilmente detectable para ustedes. Algunas tildes también aquí, ¿ya? Chicos, los dejo entonces con esta segunda sesión de técnicas de redacción administrativa y nos vemos en la tercera sesión también en vivo con el siguiente tema. A ver, ¿cuál es el tema que nos toca la siguiente sesión? Es documentos administrativos de transmisión. Aquí vamos a ver
el formato básico, clásico para estos documentos de transmisión, ¿no? Habíamos visto someramente cómo son estos documentos de transmisión y cuáles son, pero lo vamos a ver en la siguiente clase específicamente cada uno de ellos, ¿ya? Nos vemos entonces, gracias por su atención y que pasen una buena noche. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias.